¿Qué harías si encontraras una carta que pudo cambiar tu destino, pero que nunca fue entregada? Acompaña a don Emilio en un viaje inesperado, donde el amor, los recuerdos y el tiempo se entrelazan en una historia de redención y segundas oportunidades. Desde un tren que avanza hacia el horizonte hasta el reencuentro con lo imposible, esta es una historia que te hará cuestionar el poder del destino y las segundas oportunidades. ¿Te atreves a descubrir lo que le espera? Si te ha gustado este pequeño adelanto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada suscripción nos ayuda a crear más contenido que te emocionará, inspirará y cautivará. Comienza este viaje con nosotros ahora. El tren avanzaba hacia el horizonte dorado mientras don Emilio sentía que cada kilómetro lo acercaba a una posibilidad de redención, pero también a un miedo profundo. ¿Y si nunca llegaba a responderse las preguntas que lo habían atormentado toda su vida? En su bolsillo, su dedo rozó una pequeña cadena, un objeto simple pero tan pesado como sus recuerdos. La carta en su mano no era solo papel y tinta, era el último suspiro de un amor perdido, el eco de una despedida que había marcado su vida para siempre. Y cuando la vio a ella, con una sonrisa serena y un reflejo de atardecer en sus ojos, supo que el destino no había jugado con él. La había encontrado, pero ahora el tiempo les daría una segunda oportunidad, se atrevería a tomarla. El anciano se llamaba don Emilio, un hombre de 82 años que vivía solo en una casa pequeña pero acogedora, llena de muebles antiguos y recuerdos polvorientos. Sus días transcurrían tranquilos, aunque solitarios, entre paseos al parque y horas en su sillón favorito, leyendo viejas novelas que le traían consuelo. Una tarde lluviosa, mientras intentaba encontrar un paraguas en el desván, se topó con una caja de madera olvidada. Estaba cubierta de polvo, pero la reconoció al instante. Era una caja que había pertenecido a su juventud, un relicario de tiempos que prefería no desempolvar. Con manos temblorosas, abrió la caja. Entre fotos descoloridas y pequeñas baratijas, encontré una carta. El sobre estaba amarillento por los años, pero las letras seguían legibles. Para Elisa. Emilio sintió un nudo en el estómago. Elisa. ¿Cómo era posible? Aquella carta, escrita hacía más de 60 años, nunca había llegado a su destinataria. Se sentó en el suelo del desván, abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. El papel crujió entre sus dedos mientras desdoblaba la carta. Reconoció su propia caligrafía, joven y temblorosa, como si el recuerdo de esa época le hablara directamente. Con el corazón latiendo rápido, empezó a leer. Querida Elisa. No sé si estas palabras te llegarán algún día, pero necesito escribirlas. He pensado en ti cada día desde que partiste, y siento que dejé demasiadas cosas sin decir. Lo que siento por ti no ha cambiado, aunque la distancia sea grande y el tiempo pasa. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que mi corazón siempre será tuyo. La carta terminaba con una firma, Emilio. Un torrente de recuerdos lo golpeó. Elisa había sido su primer amor, la chica de ojos brillantes y sonrisa franca que iluminaba cada rincón donde estuviera. Se habían conocido en el pueblo cuando ambos eran apenas unos jóvenes soñadores, pero la vida los había separado cuando ella tuvo que mudarse con su familia a otra ciudad. Emilio había intentado seguir adelante, pero nunca logró borrar su recuerdo. Durante años, había pensado en ella. A veces, en sus sueños, la encontraba esperándolo en algún rincón del tiempo. En otras ocasiones, la imaginaba viviendo una vida distinta, lejos de él, con alguien más. Sin embargo, tener esa carta en sus manos lo sentó de nuevo en el frío de la realidad, un amor que nunca se cerró, una puerta que quedó abierta por el paso del tiempo. Miró la carta detenidamente, como si pudiera darle alguna señal, algún indicio de por qué nunca fue entregada. Su mente, aunque nublada por los años, aún funcionaba con claridad. ¿Por qué no había intentado buscarla antes? Se lo preguntó varias veces, con ese susurro de arrepentimiento que se siente en lo más profundo de uno cuando se enfrenta a una parte de su historia que quedó inconclusa.
Don Emilio se levantó con la carta en las manos y miró hacia la ventana. La lluvia aún caía, suave y constante, como una canción que lo conectaba con su propia soledad. Con cada gota que se deslizaba por el cristal, sintió una determinación, aunque pequeña. Quizás no era tarde para buscar respuestas, quizás no era tarde para encontrarse con el pasado. Con ese pensamiento en mente, don Emilio decidió que emprendería un viaje. No era un viaje cualquiera, sino uno hacia el corazón de su propia historia, un intento por cerrar ese capítulo, por entender lo que había sido y lo que aún podría ser. No importaba cuántos kilómetros tuviera que recorrer. Con cada paso en el camino, podría enfrentar sus miedos, sus dudas, y quizás, descubrir si Elisa aún estaría ahí, en algún rincón de este mundo, esperándolo. Se dirigió hacia su escritorio, donde comenzó a buscar un mapa, con los viejos recuerdos y la carta aún entre sus manos. Don Emilio comenzó a planificar su viaje esa misma noche. Con el mapa abierto sobre la mesa, trazó cada posible ruta que lo llevara hacia la ciudad donde había vivido Elisa durante sus últimos años. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente. No por el frío, sino por el peso de lo desconocido, el miedo a que el destino lo llevará a un camino sin respuestas. Al día siguiente, con una pequeña maleta, se preparó para salir. El clima seguía siendo gris y melancólico, pero su corazón latía con una mezcla de esperanza y ansiedad. Se sentó en el autobús que lo llevaría fuera de su hogar y se miró una vez más la carta. «Es ahora o nunca», se dijo en voz baja. El primer obstáculo llegó cuando el autobús comenzó su recorrido hacia la ciudad cercana. A medio camino, una señal en la carretera alertó al conductor: el camino estaba cerrado debido a una inundación inesperada. Don Emilio sintió como su pecho se hundía. El viaje apenas había comenzado y ya se sentía atrapado. El autobús se detuvo en una pequeña estación de servicio. Don Emilio bajó del vehículo con su maleta y miró el horizonte. No tenía otra opción que encontrar una alternativa para continuar. Se acercó al encargado de la estación, un hombre robusto con una sonrisa cansada, y le explicó su destino y el motivo de su viaje. «Lo siento, viejo amigo», dijo el hombre. «El camino está cortado. Tendrías que buscar un transporte alternativo, tal vez por tren. Pero te advierto que estos días el tiempo no es un favor de nadie». Don Emilio suspiró y se dirigía a la pequeña sala de espera, donde sintió el peso de los caos y la incertidumbre comenzaban a apoderarse de él. Mientras esperaba, recordó una vieja frase que su madre siempre le decía: «A veces el camino se complica, pero cada obstáculo es una lección». Se dirija a la estación de trenes cercana. Allí, la multitud de personas y el ruido de las máquinas lo hicieron sentir pequeño. Logró comprar un boleto con lo poco que le quedaba en el bolsillo, pero su incertidumbre no se disipó. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que el tiempo lo alejaba más de sus recuerdos y más cerca de una posibilidad que aún no sabía si sería un error o una bendición. Don Emilio no contaba con la posibilidad de que el viaje fuera tan lleno de gente. Un grupo de pasajeros ruidosos lo mantenía alerta, y a su lado, una joven con un teléfono que sonaba sin cesar parecía ignorar por completo el espacio que ocupaban los demás. Aún así, intenté mantener su mente en el propósito de su viaje, encontrar respuestas. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el hecho de que sentía que algo podría salir mal en el camino, que el destino podría jugarle una mala pasada y dejarlo perdido, justo en el momento en el que se sentía tan cerca de su objetivo. En un momento de tensión, durante una parada en una estación intermedia, el tren tuvo que detenerse de manera imprevista. Las luces se apagaron brevemente y un sonido inquietante surgió desde la parte del motor. El tren no pudo seguir avanzando hasta que el problema se solucionara. «Disculpen las molestias», anunció el encargado con una voz temblorosa, «pero tendremos que detenernos aquí por un tiempo indefinido hasta que podamos resolver la falla». Don Emilio sintió como la ansiedad le apretaba el pecho. «Si los obstáculos siguen acumulándose así, nunca llegaré a mi destino», pensó. Consciente de su frustración, se dirigió hacia el vagón de alimentos para despejarse un poco,
cuando una señora de mediana edad lo miró con interés desde una esquina. Sus ojos tenían algo familiar, pero él no pudo identificarlo de inmediato. ¿Se dirige a algún lugar importante, señor?, preguntó ella con una voz suave y amigable. Don Emilio dudó. No solía confiar en desconocidos, pero sentí que algo en ella le inspiraba confianza. Estoy buscando algo que perdí hace muchos años, algo que nunca debió perderse, respondió con una sinceridad inesperada. La mujer lo miró fijamente y pareció entender más de lo que él imaginaba. A veces los caminos se llenan de obstáculos porque el destino tiene una lección que enseñarnos. No temas, todo tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos. Don Emilio quedó mirándola sin decir una palabra, pero sintió que algo había cambiado en su interior. Esa frase, dicha con tanta sencillez, parecía tener un peso profundo. Don Emilio no pudo quitarse la sensación de que la mujer que lo miró en el vagón de alimentos sabía algo más de lo que decía. Se quedó pensativo, sintiendo que aquella frase resonaba en su mente. A veces los caminos se llenan de obstáculos porque el destino tiene una lección que enseñarnos. Se volvió hacia ella nuevamente, y con un impulso que nunca pensó tener, se acercó. Perdóneme, señora, dijo con un hilo de voz. ¿Conoce el nombre de Elisa? Fue alguien muy importante en mi vida. Perdí su rastro hace muchos años. La mujer lo miró con calma y sonriendo suavemente. Elisa es un nombre especial para muchos, don Emilio, respondió, y su tono no sonaba casual. Don Emilio sintió que su corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y ansiedad. Ella lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban algo indescriptible, como un profundo conocimiento que la hacía parecer más sabia que cualquier desconocida que él pudiera haber conocido. El destino tiene formas de conectar a las personas, aunque nunca podamos explicarlas. A veces solo necesitamos confiar en el camino. Don Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ignorar aquella mirada, la seguridad de sus palabras, el conocimiento en su tono. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó con más firmeza, temeroso de que el tren siguiera avanzando sin una respuesta. La mujer alarmante de nuevo y sacó algo de su bolso. Era una pequeña caja de madera, algo desgastada por el tiempo. Al entregársela, sus manos temblaban ligeramente. Esto es para ti, don Emilio, dijo con voz suave. Don Emilio sintió que el mundo se detenía mientras miraba la caja. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolió el pecho. Con manos temblorosas, aceptó el regalo y lo abrió con cuidado. Dentro de la caja, encontró un sobre de papel envejecido. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de los años y de todas las emociones acumuladas en ese momento. Con miedo y esperanza, lo abrió. Dentro del sobre, había una carta. Querido Emilio. Si leyendo esto, significa que el tiempo nos ha cruzado de nuevo de una manera inesperada. He seguido tu camino a distancia, aunque nunca pude confesarte cuánto significabas para mí. Elisa aquí, presente en cada línea, en cada momento. En el que pensé que podría encontrarte. El camino siempre fue más complejo de lo que parecía. Pero ahora, siento que lo hemos recorrido juntos, incluso si el tiempo nos ha separado. Don Emilio no pudo contener las lágrimas. Su pulso estaba entrecortado. Esto no puede ser, murmuró para sí mismo. La mujer lo miró con ternura y respondió con calma. El destino nunca juega al azar, don Emilio. La vida tiene formas de devolvernos las piezas que damos por perdidas. Esta carta era el cierre de un ciclo, una señal de que quizás lo que buscabas siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Don Emilio quedó sin palabras. No podía entender cómo, en ese momento, tenía entre sus manos algo que parecía una pieza de un rompecabezas que había estado armado durante toda su vida, pero que nunca había terminado de encajar. ¿Quién es usted?,
Preguntó con una voz quebrada. La mujer sonriente de nuevo, con una mezcla de misterio y calma. Alguien que entiende lo importante que es buscar respuestas. No soy más que una guía, don Emilio. Alguien que siempre ha estado observando los caminos de quienes se atreven a enfrentar sus propios recuerdos. Con estas palabras, don Emilio sintió una mezcla de temor y claridad. No había forma de ignorar lo que sentía, ella no era una desconocida cualquiera. Tenía algo más, algo intangible, algo que le conectaba directamente con su pasado. ¿Usted conoce a Elisa?, preguntó, intentando mantener la compostura. La mujer inclinó la cabeza suavemente. Conozco lo suficiente, respondió con una voz tan suave que parecía perderse entre el ruido del tren. No necesitas buscarla como si estuvieras rastreando un recuerdo lejano. A veces, las respuestas no se encuentran en mapas, ni en caminos, sino en la memoria, en los momentos compartidos. Don Emilio sintió un peso en su pecho. Cada palabra era como un eco antiguo, como si intentaran desenterrar todas las piezas de un pasado que, hasta ese momento, había permanecido oculto. ¿Qué debería hacer?, preguntó, con la voz temblando. ¿Cómo puedo cerrar esto? Ella lo miró directamente a los ojos, y por un instante, don Emilio pensó que podía ver algo en su mirada, como si estuviera leyendo su alma. Camina, Emilio. No hay temas que se enfrenten al pasado. A veces, lo único que necesitamos es dejar que las respuestas nos encuentren. Confía en ti, en tu intuición. No siempre el destino es un camino recto, a menudo, es un laberinto que debemos recorrer para comprender lo que realmente importa. Se quedó mirándola, sintiendo la profundidad de sus palabras. De repente, el tren volvió a encenderse. Los motores retumbaron, y con ellos, el horizonte se fue llenando nuevamente de movimiento. La mujer guardó la caja en su bolso y se preparó para regresar a su asiento. Antes de hacerlo, se acercó una última vez a don Emilio. Tu corazón siempre ha conocido el camino, aunque a veces lo hayas olvidado. Escucha lo que te dice tu memoria. Y con esas palabras, se alejó. Don Emilio permaneció sentado en su asiento, con la carta aún entre sus manos, sintiéndose más confundido que nunca pero también con una claridad inesperada. No se trata solo de buscar una dirección en un mapa, ni de hacer un viaje físico. Se trataba de recordar, de enfrentarse a sí mismo, de escuchar el eco de sus propios recuerdos y enfrentar lo desconocido con fe. El tren continuaba su camino hacia el horizonte. Don Emilio sintió que, de alguna manera, había comenzado no solo un viaje físico, sino también un viaje interno, uno que lo llevaría a descubrir lo que realmente significaba la búsqueda de respuestas. Con cada kilómetro que el tren avanzaba, las preguntas seguían, pero algo dentro de él se sentía diferente. Quizás lo más importante era recordar que la búsqueda no solo se trataba de encontrar a Elisa, sino de entenderse a sí mismo. El tren seguía avanzando, y aunque don Emilio seguía sintiéndose confundido, las palabras de aquella mujer seguían resonando en su mente como un mantra. Decidió tratar de dejar la ansiedad a un lado y aprovechar el tiempo para reflexionar. Poco después, algo en su bolsillo llamó su atención. Era una pequeña cadena que siempre había llevado consigo, un objeto insignificante para muchos, pero de gran valor sentimental para él. Lo había tenido toda su vida, una cadena que le regaló Elisa el día que se despidieron en aquel verano de tantas emociones. Don Emilio la sacó y la sostuvo entre sus manos. El metal, aunque frío, lo conectó de inmediato con los momentos de felicidad que compartieron. Por un instante, sentí que no estaba solo, como si el simple peso de ese collar lo acompañara en ese momento de incertidumbre. El tren se detuvo una vez más en una estación, y el sonido de los pasajeros preparándose para bajar y subir lo sacó de sus pensamientos. Un pequeño grupo de personas se encontró en la plataforma, y entre ellas, una figura familiar capturó su atención de inmediata. Se quedó helado. Allí, en el borde de la estación, había una mujer. No era ninguna mujer, era una mujer con el cabello de color castaño claro,
con una sonrisa tan familiar que le parecía un espejismo. Su corazón latió con fuerza. No puede ser, murmuró para sí mismo. La mujer lo miró directamente, y fue como si el tiempo se detuviera. Se acercó al tren, y don Emilio sintió que sus piernas temblaban. «¿Emilio?», dijo ella, con una voz tan clara como la de sus recuerdos. Don Emilio sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Con un nudo en la garganta y una mezcla de incredulidad y alivio, se puso de pie de inmediato. «¿Elisa?», susurró, casi sin creérselo. La mujer alarmante de nuevo, y esta vez no había dudas. «Soy yo», respondió con una sonrisa cálida. «Nunca imaginé que nos encontraríamos aquí, después de tanto tiempo». Don Emilio sintió como una ola de emoción lo envolvía. No podía creerlo. Se acercó hasta estar frente a ella, sintiendo que todas las décadas de distancia y soledad se desvanecerían en ese momento. «No entiendo, ¿cómo estás aquí?», preguntó, con lágrimas que finalmente comenzaron a asomarse a sus ojos. Ella lo miró directamente y tocó suavemente su brazo. «El tiempo y el destino nos trajeron de vuelta el uno al otro, Emilio. La vida nos da segundas oportunidades si estamos dispuestos a escucharla». El tren comenzó a prepararse para partir nuevamente, pero en ese momento, don Emilio no tuvo miedo. El encuentro con Elisa era un regalo, una señal de que el camino finalmente había dado un giro para bien. En ese instante, supo que todo valió la pena, los obstáculos, los retrasos, el miedo, las dudas. Estaban aquí, ahora, frente a frente, con la posibilidad de construir algo nuevo. Don Emilio irritando con lágrimas en los ojos y extendiendo su mano hacia ella. «He estado buscándote toda mi vida», dijo con una voz temblorosa. «Pero creo que ahora estoy listo para dejar el pasado en el pasado y comenzar algo nuevo contigo». Elisa tomó su mano con suavidad y lo miró con los ojos más sinceros que él había visto en décadas. «A veces, el amor no se pierde, Emilio. Solo necesita tiempo para regresar en el momento justo». Y con esas palabras, el tren continuó su camino, con don Emilio y Elisa mirando hacia el horizonte, sabiendo que el futuro les pertenece. El tren continuó su camino, y mientras se alejaba de la estación, don Emilio sintió como el peso de toda una vida comenzaba a disiparse en el aire. Elisa estaba ahí, frente a él, una figura tan real como sus recuerdos, tan clara como sus esperanzas. Durante el viaje, el tiempo se sintió diferente. Ya no era un simple recorrido de kilómetros o una búsqueda de respuestas, ahora era un camino hacia un futuro que ambos podían escribir juntos. Don Emilio no dejó de mirarla. Estaba maravillado de verla tan cerca, tan viva, tan real. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el horizonte con dorados y rosas. El tren atravesaba un paisaje de campos verdes y colinas onduladas, un espectáculo natural que parecía estar a su favor, como si el propio destino los estuviera abrazando en ese momento. El silencio en el tren se sentía cómodo ahora, lleno de palabras no dichas pero entendidas. Don Emilio no necesitaba preguntar más, ni buscar más respuestas. Estaba con ella, y eso lo era todo. Se sentaron uno al lado del otro, con la luz dorada de la tarde filtrándose a través de las ventanas. Don Emilio sintió una paz que no había experimentado en muchos años, como si finalmente pudiera cerrar el ciclo de una búsqueda que había comenzado hacía tanto tiempo. «Nunca imaginé que podría encontrarte de esta manera», dijo él finalmente, con voz suave. «La vida tiene una manera extraña de llevarnos por caminos que no entendemos hasta que llegamos al destino correcto». Elisa sonriendo, sus ojos brillando con esa mezcla de melancolía y esperanza que la hacía tan especial. «A veces, los caminos nos prueban, Emilio. Nos envían señales, y si las escuchamos, encontramos lo que estamos buscando. Pero no siempre es un camino directo. A veces hay que confiar, incluso cuando parece que todo está perdido». Don Emilio sintió que sus palabras se clavaban en lo más profundo de su ser. Cada obstáculo, cada momento de duda,
cada lágrima, ahora tenía sentido. Cada paso de ese viaje había sido un escalón hacia esta reunión, hacia ese momento en el que sentía que todo era posible. ¿Por qué me buscaste?, preguntó Elisa, con una curiosidad que se sentía genuina y que solo aumentó su vulnerabilidad. Don Emilio se inclinó hacia atrás en el asiento y cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de organizar todas las palabras que había guardado durante décadas. Porque nunca dejé de amarte. Ni un solo día de mi vida. Cada recuerdo, cada momento que compartimos, todo seguía ahí, vivo, como si nunca se hubiera ido. Y ahora que te encuentro, siento que el peso de tantos años se ha evaporado. Me siento como si pudiera empezar de nuevo. El tren giró alrededor de una curva, y el paisaje se expandió en una serie de montañas verdes y árboles altos. Elisa lo miró y entendió todo. No se trataba solo de amor. Se trataba de las elecciones que cada uno hacía para enfrentar el futuro. Entonces empecemos de nuevo, Emilio, dijo finalmente, con una sonrisa tan simple que don Emilio sintió el mundo abrirse frente a ellos, las palabras cayeron sobre él como un bálsamo. Comenzar de nuevo. La idea era tan sencilla, pero también tan poderosa. No era un borrar el pasado, sino aprender de él, aceptarlo y transformarlo en una base para lo que venía. Don Emilio se inclinó hacia adelante y tomó su maleta, sacando el pequeño colgante de cadena que había estado guardando. Lo miró, sintiendo como la emoción lo embargaba nuevamente. Esto me lo diste una vez, Elisa. Era solo un pequeño recuerdo, un símbolo de lo que significabas para mí. Pero ahora sé que no es solo un símbolo. Es la promesa de que, aunque el tiempo nos haya separado, nunca nos hemos dejado de pertenecer. Elisa miró el colgante y se lo tomó con las manos. Lo sostuvo frente a sí, sintiendo su peso, su historia, su significado. Entonces volvamos a los comienzos, Emilio. No para cambiar el pasado, sino para crear un futuro juntos. Cada historia tiene un final, pero también puede tener un nuevo comienzo. El tren continuó su camino, avanzando hacia un horizonte que ahora parecía diferente, más claro, con una luz dorada que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Don Emilio y Elisa siguieron mirándose, sin palabras, pero con una comprensión indescriptible. El tiempo ya no se sentía pesado. El futuro no parecía una incertidumbre, sino una promesa. Y, por primera vez, don Emilio no tenía miedo. Sabía que el amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier búsqueda, que cualquier distancia. Y ahora, con Elisa a su lado, sentía que su corazón había encontrado su hogar. El tren siguió avanzando, como un símbolo de viaje y esperanza. Y mientras se perdía entre los campos verdes y el cielo abierto, don Emilio supo que había llegado a su destino final. No era un punto fijo en el mapa, sino el comienzo de una nueva historia, una historia que él y Elisa escribirían juntos.